Bienvenidos a todos y buenas noches. Bienvenidos a el Shur de Rambam. Empezamos hoy el libro 14 de los 14 libros del Rambam Yad HaZaká, el libro de Shoftim, de jueces, y como mencionamos en el email de hoy, este libro es un libro muy interesante, un libro muy famoso, con muchas leyes únicas en el Rambam, incluyendo las leyes de Mashiach, que el Rambam es uno de los pocos que anota todos los detalles halágicamente de cómo es el proceso de la llegada del Mashiach, cómo sabemos quién es el Mashiach, qué va a pasar cuando viene el Mashiach, todo eso, aunque se habla mucho en el Talmud y en muchos otros lugares, pero halágicamente el paso a paso es solo el Rambam que lo dice y lo dice en este libro, pero para eso vamos a tener que esperar hasta el final del libro. Hoy vamos a empezar con las leyes de Sanhedrin, las leyes de la Suprema Corte judía. Vamos a ver cuándo existía, cómo existía, dónde existía, y en particular hoy vamos a ver exactamente, el tema general de la corte, en dónde es que se pone y cómo es que funciona de una manera general. Vamos a empezar sin perder más tiempo. Sefer Shoftim, Vehu Sefer HaBa'asar, el libro 14 de Rambam, es el libro de Shoftim, de jueces. Hilchotav Hamesh Vezeo Siduran. Vamos a estudiar en el transcurso de este libro acerca de 5 temas, y estos son su orden. Hilchot Sanhedrin, las leyes de Sanhedrin, de la corte, y los castigos que ellos tienen bajo su disposición a dar. Hilchot Idut, las leyes de testigos. Hilchot Mamrim, Hilchot Mamrim, que vamos a estudiar acerca de alguien que erra, que hace un error con respecto a una enseñanza de la Torá, una persona que discute con la corte, o qué pasa si la corte discutió, o una persona que personalmente va en contra de la Torá, una persona, un hereje, etcétera. Son temas muy interesantes. Vamos a estudiar las leyes de Mamrim. Hilchot Avel, las leyes de duelo. Hilchot Melachim Melchamot Melech HaMashiach, y las leyes de reyes, y finalmente las leyes de el rey Mashiach. En esas leyes también están incluidas las leyes de las siete leyes de los hijos de Noé. También es un tema muy interesante y un tema actual, acerca de las leyes que tienen que cuidar todos los seres humanos en el mundo, no solo los judíos, basado en la Torá. Entonces esas son las leyes generales, los temas que vamos a tocar en el libro completo. Ahora, ¿cuáles son las leyes que vamos a estudiar empezando hoy? Eso dice el Rambam acá, Hilchot Sanhedrin. Hilchot Sanhedrin, ahí lo tienen, Perek Rishon Akdama. Las leyes de Sanhedrin, primero vamos a leer las 30 mitzvot. Este tema, el tema de la corte, tiene 30 mitzvot, 30 órdenes bíblicas están incluidos en el tema de la corte, y vamos a ver ahora, vamos a leer solo el título de cada una de ellas, y después vamos a pasar a el primer capítulo, que es relativamente corto, de solo 10 alajot. Dice el Rambam así: Hilchot Sanhedrin ve'onshin hamesuran lehem, las leyes de Sanhedrin, las leyes de la corte, y los castigos que ellos tienen bajo su jurisdiction, los castigos que ellos pueden dar. Yesh bechalon 30 mitzvot, hay 30 mitzvot incluidas en este tema. Es el mitzvot hacer, 10 de las cuales son positivas, mitzvot activas, cosas que deben hacer. Ve-20 mitzvot lot hace, y 20 de las cuales son negativas, pasivas, cosas que no se debe hacer. Vezeu pratan, y estas son, resumidamente, dice el Rambam, Hilchot, Lemanot Shoftim. Número 1 es Lemanot Shoftim, apuntar jueces.
Shelol lemanot dayan sheino yodea derech hamishpat, la prohibición acerca de apuntar a un juez que no sabe las reglas del juego, no sabe ser un juez. Gimel, número 3, lintot aharei rabim im chokua shoftim, en el caso que hay, por ejemplo, como vamos a ver, una corte de, por ejemplo, 3 o de 71, hay unos jueces que dicen así, y hay unos jueces que dicen asá, entonces hay una orden bíblica de ir de acuerdo a la mayoría. Número 4, shelo leharog im rubo mechoyavim beish echad ad sheyu yoter shnaim. No se puede matar a alguien, no se puede dar la pena de muerte a una persona, hasta que haya por lo menos una mayoría de 2 personas. O sea, vamos a decir una corte de 71, tiene que haber 30, una corte de 71, tiene que haber 37 que digan que lo maten. Si son 36 que dicen que merece la pena de muerte y 35 dicen que no se lo puede matar. Con tema de pena de muerte tiene que haber por lo menos 2 más que la mitad. Hey, número 5, Shelo yilmed chová mishe limed zchut bedinei nefashot. Número 5 es que una persona, un juez, que él fue y dio una razón a favor con respecto a la pena de muerte, que después no puede cambiar su opinión y dar una opinión o dar una razón en contra, o sea, para que lo maten. O sea, un juez que decidió, el primero dijo, esta persona merece vivir, no merece recibir la pena de muerte, después no puede volver y decir, no, en realidad cambié. Eso es una de las cosas que hacemos para que la gente no reciba la pena de muerte. Como sabemos que aunque a veces las leyes de la Torá parecen ser muy sangrientas, nos dicen nuestros sabios que una corte que mataba a más de una persona en cada 7 años, y hay otra opinión que dice una persona cada 70 años, está considerada una corte sanguinuina, o sea, una corte que mata gente. Eso nos da una idea, o sea, que en la época, aunque muchas de estas leyes parece que la gente moría acá y allá, mataban a la gente, pero no es así. O sea, el sistema de ley judío de la Torá está hecho de tal manera que es muy difícil poner una persona a la muerte de acuerdo a la ley. Seguimos. Vav. La Harok Beskilá, las leyes de matar a través de la pedrezaje. Zain, la Harok Besrefa, las leyes de matar a través del fuego. La Harok Besai, les voy a leer de una y después los leo en inglés, después los leo en español, digo. La Harok Besai, la Harok Bechenek, Litlot, Likfor, Hanerag, ביום הריגתו שלא תלין נבלתו שלא להחיות מחשף להכות הרשע שלא יוסיף בהכאת הלוקה שלא לאנוש אונס שלא להרוג דם נקי בעומד הדת שלא לחוס על ההורג חברו או חבל בו שלא לרחם את הדל בדין שלא להדר גדול בדין שלא להטות הדין על בעלי עבירות אף על פי שהוא חוטא שלא לעבוד משפט שלא לחטות משפט גר ויתום לשפוט בצדק שלא לירא בדין מאיש זרוע שלא לקח שוחד שלא לקלל הדיינים שלא יישא שם השווא שלא לקלל הנשיא שלא לקלל אדם משאר בני ישראל הכשרים. La ley de matar por decapitación, por la horca es otra. La ley de colgar los cuerpos de aquella gente que fueron matados en ciertos casos. La ley de enterrar a la persona que fue ejecutada en el mismo día que fue ejecutado. La ley de, o sea, la mitzvah negativa de no dejar que el cuerpo quede a trasnochar. No dejar que vivan la gente que hace magia negra. No a castigar a cierta gente, ciertos transgredores con latigazos. La ley de no agregar latigazos a la persona que merece cierta cantidad, no se puede agregar más que eso. La ley de no castigar a una persona que fue forzada a transgredir. O sea, solo se castiga a una persona que conscientemente, y vamos a ver muchos detalles acerca de eso, conscientemente, o sea, que estaba consciente de su acción, estaba consciente de las consecuencias de la acción, estaba consciente de la transgresión de su acción. Tiene que estar muy consciente
para recibir un castigo. Una persona que fue forzada o por otra persona o por su inocencia, tal persona no recibe un castigo de muerte o ningún otro castigo en muchos casos. No matar a una persona inocente por la conclusión aparente. O sea, si una persona no tenemos testigos suficientes para que estamos seguros que esta persona merece la pena de muerte, no se la da. No tener una prohibición acerca de tener misericordia sobre una persona. Un juez tiene que dar la ley, no tiene que ser misericordioso. No tener misericordia a una persona pobre. No darle honor a una persona, o sea que los jueces tienen prohibido darle honor a una persona importante. O sea, cada persona es igual frente a la ley. De no prevenir juicio a una persona que sabemos que es un transgredor, aunque todo el mundo sabe, o sea, hay que ir y darle la ley. No actuar deshonestamente en la corte, o sea, en una manera de engaño, no prevenir justicia a conversos o huérfanos, que son gente que generalmente la gente tiene que estar extra cuidado, tiene que tomar extra cuidado para no avergonzarlos o para no dañarlos. Entonces, en el caso de la ley, de vuelta, no hay nadie que está más allá de la ley. Una mitzvah positiva de juzgar justamente. La prohibición acerca de un juez tenerle miedo a una persona con poder. La prohibición acerca de tomar soborno. La prohibición acerca de maldecir a un juez. La prohibición acerca de no aceptar testimonio falso. La prohibición acerca de maldecir al nazi, o sea, el líder del pueblo judío. Y número 30, la prohibición también está incluida en esta ley acerca de maldecir a cualquier otro judío piadoso. Y la explicación de esta mitzvot vamos a ver en los capítulos que siguen, empezando del capítulo de hoy. Son halajot sumamente interesantes que surgieron mucho durante el estudio nuestro del Rambam. O sea, que tal y tal cosa merece la pena de muerte. O sea, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver exactamente cómo se daban esos casos, empezando por hoy. Son muchos los capítulos en este tema, pero si Dios quiere vamos a tomar uno por uno y vamos a entender el tema bien. Dice el Rambam así, Hilchot Sanhedrin Perek Rishon, primer capítulo, Halajá Aleph. Dice, Mitzvah Taseh el Torah es una mitzvah positiva, sea explícitamente escrita en la Torah. ¿Cuál es la mitzvah? Dice, Lemanot Shoftim Veshotrim Bechol Medina, apuntar a jueces y policías en cada ciudad. Un Medina, Ubechol Plach, en cada país y en cada ciudad, y cada barrio. Vamos a ver exactamente los detalles más adelante. Shenemar, como dice claramente en el pasuk, Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bechol Shareja. Vas a apuntar a jueces y policías en todos tus portones. Shoftim elo adayanin akfuim bebedin. Shoftim, jueces. Cuando decimos jueces, ¿a qué nos referimos? Cuando dice la Torah jueces, se refiere a aquella gente que se sienta en la corte a dar juicio. Ubalei dinim baim lefneim, y la gente que tiene que ser juzgada viene frente a ellos. Hashotrin elo balei makel berutzua vehem omdim lifnei adayanin. Los shotrim son los policías, aquella gente que enfuerza la ley, o sea que anda por las calles en la ciudad y asegura que nadie, o sea que la gente está cuidando con la ley, que nadie tiene pesas en su casa que son mayores o menores, etcétera. Muchas leyes que vamos a ver de vuelta en detalle más adelante acerca de exactamente cuál es el trabajo de los policías, pero eso básicamente, o sea, como un policía de hoy en día, más o menos. Los no corruptos, no los corruptos. Y ellos siguen las
desequilibradas. Gracias. Ellos siguen las instrucciones de los jueces. Mejor Shirubo el Batavan me vino todo el betín, vetanino toque yo. Y cuando encuentran una persona que está yendo en contra de la ley, ellos tienen la responsabilidad de presentarlo frente a la corte para que reciba su juicio. Ein anu chayavin lehamid batei dinin bechol plaj uplaj bechol ir veir elo beretz Israel bilvad. La obligación de instituir, y esto es un tema que no todos están de acuerdo con el Rambam, esto es una historia, pero el Rambam dice que la obligación de poner casas de juicio en cada ciudad y en cada barrio es solo una obligación dentro de Israel, cuando el pueblo judío tiene, tiene la mayoría y están dirigiendo los temas legales en Israel. Pero fuera de Israel, pero fuera de Israel, los judíos inclusive si tienen poder, no tienen la obligación de poner jueces y policías en cada ciudad y en cada barrio. Eso es lo que dice el Rambam. Ahora sigue el Rambam. Kama batei dinin kvuim yub Israel. Ahora, ¿cuántas cortes hay que poner dentro de Israel? Dice el Rambam así. Mekama yem minyanam. Dice, Kovim betchila bedin agadol bamikdash. Número 1, como vimos hace un año atrás, estaba el bedin agadol, la corte grande, o sea, de 71 jueces, estaba en el Beit HaMikdash. Sanhedrin Gdolá es lo que llamamos la corte grande, la asamblea, la grande asamblea. Y son 71 jueces, Shenemar, Esfal, Li, Shivim, Ish, Meziknei Israel, como dice claramente en la Torá, que Moshe pidió que se le junte, buenas noches Marcelo, Moshe pidió que se le junte, que se reúnan 70 jueces para hacer la primera corte en la historia del pueblo judío. Entonces eran 70 jueces más Moshe, 71 en total. Entonces la corte mayor en el judaísmo es la corte de 71 jueces que en la época que teníamos el templo en Jerusalén estaban sentados dentro del templo. Y como vemos claramente que Moshe se sumó a esos 71, esto está en Pashat Balotcha 11:16. Entonces son 71. ¿Cómo es el orden? La persona más inteligente, más conocedora de la ley de todos los 71, Moshivin Otor Rosh Alehem, él es el jefe de la corte. Rosh Yeshiva, es lo que se llama el Rosh Yeshiva. La cabeza, Yeshivas hoy en día se usa como salón de estudio, como el nuestro acá virtual, o como los más comunes, que son una casa en donde todos vienen a estudiar. Pero yeshiva significa como un senado, o sea, un lugar donde se sientan. Vehu shekorino toja hamim nasi. Y esto es lo que se llama el nasi. Nasi significa el jefe, el capataz, el líder. Bejol makom. Entonces, nasi a Sanedrín es el más inteligente, el más conocedor de esa reunión, de esa comunidad de 71 jueces. Y él es el que está bajo la dirección de Moshe Rabbeinu. Ahora, de los otros, se apunta a el segundo más grande en importancia, en conocimiento, en piedad, en todo lo demás, que vamos a ver más adelante exactamente cuáles son las cualificaciones que tiene que tener un juez. Y se sienta a su derecha. Y eso es lo que se llama Av-Bedin. Av es el padre, o sea, el padre de la corte. Entonces tenemos acá a Moshe Rabbeinu, tenemos en Nasi, el jefe, el presidente, Nasi en hebreo moderno es presidente, el presidente de la corte, y después tenemos el Av-Bedin, la cabeza de la corte. ¿Hacemos un dibujo? No creo que es necesario. Y el resto de los 70, o sea, el resto que quedan se sientan enfrente de él, o sea, en orden de importancia. Vamos a ver también en detalle eso ahora.
והם מושכים בכמו חצי גורם בעיגול, כדי שיהיה נשיא אב בדין רואים את כולן. Dice así, ahora sí vamos a hacer un dibujo. Se sientan en semicírculo. Se sienta así, se sienta, el nací se sienta acá. No, vamos a hacer el dibujo así. Vamos a hacerlo mejor, así. No, vamos a hacerlo más prolijo. Así, ahí está. Tenemos acá. Y ahora vamos a hacer así. Entonces, acá se sienta el nací. El punto es que el presidente tiene que ver a todos. Tiene que ver a todos los jueces. Entonces, el presidente se sienta acá. El presidente se sienta acá. El Av Bedin, que está en verde, se sienta a su lado. Perdón, al revés. Dice el Rambam que tiene que estar a su derecha. Entonces, el presidente se sienta ahí. El Av Bedin, el padre, el Av Bedin, se sienta acá. Y así sucesivamente todos los demás. Entonces, el presidente, el nací, puede ver a todos. ¿Sí? Puede ver a todos los que están sentados. Todos los 70, aparte de él, que están sentados. ¿Ok? Eso es lo que dice el Rambam. Así es como se sienta. Ahora seguimos. ועוד מעמידים שני בתי דינים של 23, אחד על פסח הזרה ואחד על פסח הר הבית. Dice el Rambam, entonces esa es la corte de 71 que estaba dentro del templo. Ahora, aparte de esa corte de 71 que estaban dentro del templo, habían otras dos cortes de 23, que es una corte de inferior nivel, que esos estaban en la entrada del templo. Uno estaba en la entrada del templo y otro estaba en la entrada del monte del templo. Eso es, entonces, alrededor del templo había tres cortes, una de 71 y dos de 23. Vamos a ver más adelante exactamente para qué se usaba cuál. Y en cada ciudad de Israel que hay por lo menos 120 habitantes, Sanedrin Taná, se apunta una corte pequeña, y esas se sentan enfrente, o sea, en la entrada de la ciudad. Cada ciudad que tiene por lo menos 120 habitantes tiene una corte pequeña en su portón. ¿Cuántos jueces tiene que tener esta corte? 23. Y el jefe se sienta de la misma manera en un semicírculo, como explicamos antes, en todas estas cortes. Si así es como se sentaba Noé Moed, como yo era Beno, probablemente. Así es la ley, probablemente hacían así. Seguimos a la Gadalet. Ein ir she'en ba 120. ir she'en ba 120, עמידים בה שלושה דיינים שאין בדין פחות משלושה, כדי שיבם רוב ומיעוט, אם הייתה ביניהם מחלוקת bedin minadinim. En el caso que la ciudad no tiene 120 habitantes, entonces se le pone una corte, la corte más pequeña, la cantidad mínima, que es una corte de 3. ¿Por qué? Porque cada ciudad, aunque tenga solo 120 habitantes, tiene que tener una corte judía. Y la cantidad mínima por una corte judía son 3. ¿Por qué? Porque tiene que haber la mayoría, entonces tiene que haber siempre 2 que digan sí o no, y el otro que diga 1. Obviamente en tal corte no se pueden decidir cosas de vida o muerte, es más para decidir cosas de temas monetarios. Y así es también hoy en día, cuando hay una disputa entre dos judíos y van a una corte judía, las cortes esas están compuestas en su mayoría de 3 jueces. Yo he estado presente en Uruguay
cuando se llevó a cabo una de esas cortes, un tema muy interesante. Y uno de mis Hebrutat quiere estudiar ahora para ser juez. A mí no me interesa mucho, pero quizás, nunca saben, quizás voy a estudiar y voy a ser un juez. Así que tengan cuidado. Halajá hey. כל עיר שאין בה שני חכמים גדולים, אחד ראוי ללמוד ולהראות בכל התורה כולה, ואחד יודע לשמוע ויודע לשאול להשיב, אין מושיבים בו סנהדרין. אין מושיבים בו סנהדרין. אף על פי שיש בו אלפים מישראל. Dice el Rambam, una ciudad que no tiene por lo menos dos sabios de la Torá. O sea, ¿qué significa sabios de la Torá? El Rambam me explica. Una persona que sabe estudiar y enseñar toda la Torá. Y otro que sabe escuchar, o sea, entender. Y sabe preguntar y contestar. Entonces, una ciudad que no tiene eso, no tiene lo mínimo que se necesita para una corte. Inclusive si hay miles de judíos que viven ahí, esa ciudad no es apta para tener una corte en ella. Halajá vav, Sanhedrin, sheyesh bo shnaim eilu, echad sheraú ledaber vechad raú lishmoa, harezu Sanhedrin. Una corte tiene que tener por lo menos dos de estas personas. Una persona que sabe escuchar, o sea, entender, y otra persona que sabe contestar, o sea, dar el veredicto, enseñar el veredicto, explicar el veredicto. Yesh ba shelosha, harezu benonit. En el caso que Hayub Arbayo tiene el taper, el Luis Sanel Jochma, en el caso que tenía tres personas de tal nivel, entonces está considerado una corte intermediaria, y en el caso que tiene más que tres tales, está considerada una corte importante con respecto a una corte inteligente. Halajá zayin. כל סנהדרין קטנה מושיבים לפני 3 שורות של תלמידי חכמים, בכל שורה ושורה 23 איש. שורה ראשונה קרובה לסנהדרין, ושורה שנייה למטה ממנו ושלישית למטה ממנו, ובכל שורה ושורה יושבים בו לפי מעלתם בחוכמה. Dice Rambam que en una corte menor de Sanhedrin se ponen los jueces, y como vamos a ver más adelante, ¿por qué se hace esto en tres filas de 23? Y los que están más adelante son los más inteligentes, los más importantes, los más conocedores de la ley. אם נחלקו הסנהדרין יצטרכו לסמוך אחד להוסיף על מניינן, סומכים מן הראשונה הגדול שבו, והראש בשורה שנייה בו ויושב בסוף שורה ראשונה כדי למנות חסונה. והראשון שבשלישית בו ויושב בסוף שורה שנייה, ובוררים להם אחד משאר הקהל, מושבים אותו בסוף השורה השלישית, וכן אם יצטרכו לסמוך שני o שלישי ועל הסדר הזה הם עושים. O sea, la razón por que se pone estas tres filas de 23 enfrente de la corte de 23, lo que se hacía era así: había una corte de 23 sentados en un semicírculo. Vamos a hacer un dibujo que es más un semicírculo, y después habían tres filas de 23 enfrente de ellos. En el caso que había una discusión entre la corte de 23 y había que agregar una persona más a la corte para hacer los 24, y eso vamos a ver más adelante cuáles son los casos que se necesitaba agregar, entonces se agarraba primero de la primera fila y después la segunda, después la tercera. Son casos muy remotos en los casos que se había que cambiar y hacer esos cambios, pero pasaban. Siendo que pasaban, entonces había que estar preparado para prevenirlo. Halajá tet, kol makom שיש בו סנהדרין יהיו שם שני סופרי דיינים עומדים לפניהם, אחד מן הימין ואחד מן השמאל, אחד כותב את דיני המזכים ואחד כותב את דיני המחייבים. Una cosa que se ve hasta el día de hoy en las cortes y en el Senado, que cada corte tiene que tener dos escribanos, dos personas, una a la derecha y otra a la izquierda, que escriben todo lo que está pasando en la corte. Uno escribe todo lo que dice el demandante, y otro escribe todo lo que dice el demandado. הלכה י' ולמה אין מעמידין סנהדרין אלו בעיר שיש בה 120. Dice Rambam, ¿por qué no apuntamos una corte a menos que la ciudad tenga 120 habitantes? כדי שיהיו מהן סנהדרין של 23,
ושלוש שורות של 90 ו-60, ו10 בטלנין של בית הכנסת, ושני סופרים, ושני חזנין, ושני בעלי דינים, ושני עדים, ושני זוהמים, ושני זוהמי זוהמים, ושני גבאי צדקה, ועוד אחד כדי שיהיו 3 לחלוק על הצדקה. לחלק הצדקה, ורופא אומן, ולהבlar, ומלמד תינוקות הרי 120. El Rambam dice algo muy interesante acá, que es algo que dice bastante en la Gemara, pero dice, ¿por qué una ciudad tiene que tener por lo menos 120 habitantes para que haya una corte de 23? Dice el Rambam así, este es el cálculo, presten atención. Necesitamos 23 para la corte. Después necesitamos 3 filas de 23 enfrente a ellos. ¿Sí? Entonces 23 por 3, o sea 23 por 4. ¿Sí? ¿Cuánto es 23 por 4? 23 por 4 son 96, ¿no? $92. Sorry, perdón. No hice el cálculo. 92. ¿Sí? Entonces ahí vamos 92. Después necesitamos 10 personas que siempre estén sentados estudiando Torah. Entonces ahí vamos 102. Después necesitamos 2 escribanos, 104. 2 asistentes a la corte, 104, 106. 2 litigantes, 108. 2 testigos, 109. 2 testigos, tiene que haber por lo menos la posibilidad que hayan 2 testigos que vayan en contra de los testigos, o sea, que digan que esos testigos son falsos. Ya perdí la cuenta. Bueno, que alguien siga por favor la cuenta. Después 2 testigos más que pueden invalidar a esos 2 testigos que invalidaron a los otros 2 testigos. O sea, para restaurar la creencia de los primeros testigos. Después se necesitan en cada ciudad 2 personas que junten caridad, o sea, que sean los encargados de la caridad de las personas. Después de la caridad de la ciudad para la gente pobre. Después se necesita 3 que ellos, una tercera persona, para que él distribuya la caridad. O sea, 2 personas en cada ciudad colectan caridad y una persona distribuye la caridad. Después se necesita en cada ciudad una persona que sepa sacar sangre, un doctor. Se necesita en cada ciudad un escribano, un sofer, ¿sí? Y en cada ciudad se necesita una persona que enseñe Torah a los niños pequeños. Todo eso llega a la cantidad de 120, ¿correcto? Aquellos que estaban siguiendo el cálculo, 120. Muy bien. Entonces, por lo tanto, muy interesante este cálculo. Eso es lo que necesita una ciudad mínima. Para estar considerada una ciudad que pueda tener una corte, necesita por lo menos 120 personas. Por lo tanto, dice el Rambam que se necesita 120 personas para que una corte lleve, para que una ciudad tenga una corte de 23. Todos varones, como vamos a ver más adelante, y la razón por eso, como explicamos el otro día, yo creo que es algo muy racional, y díganme lo que piensan ustedes. O sea, naturalmente una mujer es una persona que las emociones tienen una voz muy alta dentro del cuerpo de la mujer. O sea, los hombres naturalmente, de vuelta, no es algo por mejor o peor, son gente que son más fríos mentalmente. O sea, pueden ver una situación y verla desconectada de otros hechos. Una mujer es muy difícil para ella desconectar los hechos que ven y los sentimientos que vienen con los hechos que ven. Tenemos acá una mujer, a ver qué dice la mujer. Sí, es la única mujer. Pero al revés, por favor decinos si estás en desacuerdo con nosotros. O sea, no creo que sea algo faltándole al respeto a la mujer, al revés. Eso demuestra la sensibilidad que tienen las mujeres que los hombres no tienen. Por lo tanto, tienen su lugar. Y su lugar no es ser jueces o juezas. Eso es, vamos a hablarlo más adelante cuando estudiemos acerca de
quién puede ser juez y quién no puede ser juez, pero ese es el tema. O sea, de vuelta, no es un tema de que pensamos que los hombres son más inteligentes, sino que para que un juez sea totalmente, ¿cómo se dice? Objetivo, y que sea totalmente, tiene que ser parcial, no puede involucrarse emocionalmente. Y eso es algo que para las mujeres resulta complicado porque naturalmente son así. Se necesita Gesed y Gvura, ¿ok? Se necesita compasión también, pero como vimos hoy, hay una prohibición acerca de ser demasiado compasión. La ley es seca. La ley es 1 más 1 es 2. Si se empieza con mucha compasión, después nadie va a recibir su veredicto. Por lo tanto, eso creo que es la razón. Bueno, parece que es un poco imparcial. Ahí va. Imparcial es objetivo. Ahí va. Ese es el tema más o menos. Y por lo tanto las mujeres tampoco pueden ser testigos. Porque de vuelta, un testigo, o sea, es un hecho. Le preguntas a una mujer que vio algo, le preguntas qué vio, y no te va a decir solo lo que vio, te va a decir también qué le pareció lo que vio. Que no está mal, pero es naturalmente lo que es. Una mujer va a involucrar su opinión acerca de lo que vio, no solo el hecho que vio, sino te va a decir también qué le pareció lo que vio y cómo se siente acerca de lo que vio y si estaba bien o si estaba mal. Que está buenísimo, pero con respecto a un testigo que tiene que dar testimonio seco y que deje que los jueces decidan de acuerdo a eso cuál es la ley, eso se necesita a un hombre, porque un hombre al revés, porque los hombres son más secos emocionalmente, ellos te van a dar el caso como es y no van a mezclar nada más. Obviamente, hay hombres que son más similares a mujeres en estos casos y hay mujeres que son más similares a los hombres, pero en general, la manera como Dios nos creó, tenemos esta diferencia bastante clara, creo, entre los dos géneros. ¿Ok? Con eso concluimos el shiur muy interesante de hoy. Y si hay alguna pregunta, por favor háganla. Voy a parar la grabación. Creo que hay alguna pregunta por